¿Qué fuerza oscura podría drenar por completo la vida de una persona sin dejar rastro de sangre? El aire pesado en el callejón llevaba consigo un hedor que se aferraba a la piel, como si la muerte misma hubiera pasado por allí. El joven, con el rostro pálido y respiración entrecortada, se encontró con el cadáver de una mujer, su cuerpo retorcido en una mueca de horror, como si la realidad misma se hubiera desmoronado a su alrededor. La carne de su cuello estaba abierta, revelando los músculos expuestos y tendones arrancados. Sus ojos, abiertos en una expresión de terror absoluto, miraban fijamente al vacío. La escena era una danza macabra de horror y desconcierto. No había signos de lucha, ni una sola gota de sangre en el suelo. Era como si la vida hubiera sido succionada de su cuerpo por alguna fuerza siniestra. La policía local, acostumbrada a crímenes más mundanos, se encontraba completamente perpleja. Las heridas en el cuello de la víctima no dejaban lugar a dudas para los experimentados. Esto no era obra de un asesino común. Las marcas de los colmillos eran inconfundibles, sugiriendo que se trataba de una criatura de la oscuridad. Desesperados y sin pistas claras, decidieron llamar a la detective Elena Drake, conocida por resolver los casos más inusuales y perturbadores. Mientras la detective Elena Drake se adentra en la investigación, descubrirá que el pequeño pueblo está sumido en un terror ancestral. Sus hallazgos la llevarían a la siniestra mansión de Thornwell, donde secretos oscuros y rituales sangrientos han mantenido a la familia que la habita en el poder durante siglos. Elena se enfrentará a horrores indescriptibles, desde encuentros con seres sobrenaturales hasta revelaciones escalofriantes sobre su propio linaje. Cada paso la llevará más cerca de una verdad aterradora que pondrá a prueba su cordura y su valentía. ¿Podrá Elena detener la maldición antes de convertirse en su propia víctima? Mantente atento hasta el final para descubrirlo en este oscuro y fascinante especial de Halloween en Sereno Misteria. Recuerda dejar tu comentario para participar en el sorteo de nuestra camiseta conmemorativa de Halloween 2024. Elena, una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, llegó al pueblo al anochecer. Conocida por resolver casos inusuales, tenía una reputación de ir más allá de lo convencional. Al observar la escena del crimen, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esta muerte que la conectaba con la oscuridad ancestral. Con determinación, Elena se adentró en la investigación, sabiendo que estaba en camino de descubrir algo más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Elena se instaló rápidamente en la vieja posada, sintiendo el peso de la historia en cada rincón agrietado. Mientras repasaba sus notas a la tenue luz de la lámpara, el nombre Thornwell aparecía una y otra vez, susurrado con miedo. Los habitantes del pueblo apenas se atrevían a hablar de la familia, pero sus miradas decían más que sus palabras. Una advertencia no dicha. Elena cerró el cuaderno. Lo que había detrás de esos murmullos iba más allá de lo que cualquier explicación racional podría abarcar. Y pronto lo descubriría. Al amanecer, Elena se dirigió a la biblioteca del pueblo. En unos pocos minutos encontró archivos amarillentos y relatos que mencionaban a los Thornwell, pero las respuestas no estaban en los papeles. Era evidente que algo más oscuro se escondía detrás de su llegada al pueblo, algo que todos temían revelar.
Reflexionando sobre la información obtenida en la biblioteca, Elena sintió que sus sospechas se reforzaban. Decidió visitar la taberna local, un lugar donde las lenguas solían soltarse con un poco de alcohol. Entró y se dirigió a la barra, donde un hombre robusto limpiaba vasos con una toalla sucia. Al notar su presencia, el tabernero le ofreció una sonrisa forzada. La detective empezó a interrogar al camarero respecto a la víctima del callejón, quien le reveló que la última vez que vio a la joven fue hablando con Victor Thornwell. Lo más inquietante era que otras desapariciones recientes también parecían estar relacionadas con encuentros casuales con los Thornwell. La conexión no era casual. La joven, como otras víctimas antes de ella, había sido atraída a la mansión con la promesa de trabajo, sin saber que nunca volvería a ser vista. El tabernero se tensó de golpe cuando un hombre pálido en la esquina llamó a Elena. «Esto ya ha pasado antes», susurró, confirmando lo que Elena ya temía. Los Thornwell siempre traían desapariciones consigo. La investigación de la detective la llevó a los dominios de los Thornwell. Elena observó la mansión desde su coche, su silueta gótica destacándose contra el cielo gris. Los muros antiguos y agrietados se alzaban hacia el cielo encapotado, como manos que intentaban agarrar la última luz del día. La puerta se abrió con un chirrido y Edgar Thornwell apareció. Su mirada fría no dejaba lugar a dudas. Algo ocultaba. Elena fue directa sobre el asesinato en el pueblo. Edgar respondió con cortesía, pero su evasión aumentó las sospechas. Elena decidió que era momento de investigar más profundamente. Edgar la condujo al interior de la mansión, donde la oscuridad y el silencio creaban una atmósfera opresiva. Los gemelos, Victor y Vivian, estaban sentados en el salón, sus miradas vacías clavadas en Elena. Lady Margaret, la matriarca, observaba desde una silla alta, su expresión tan fría como su belleza. Mientras Edgar le mostraba el salón, Elena no pudo evitar notar la falta de luz natural y la densa atmósfera que hacía que el aire pareciera más pesado. Pero lo que Elena aún no sabía era que esta mansión guardaba secretos que pondrían en riesgo su vida. Los ojos de los Thornwell la seguían con una intensidad inquietante y Elena sintió una sensación de peligro inminente. Intentando mantener la calma, Elena preguntó sobre la joven que había hablado con Victor en busca de trabajo. Edgar respondió con evasivas, lo que solo aumentó las sospechas de Elena. Decidió que era momento de explorar más a fondo la mansión. A medida que continuaban con el recorrido, al final del pasillo, en medio de la penumbra, Elena notó algo. Una puerta que parecía fuera de lugar, medio oculta, como si alguien no quisiera que la viera. ¿Y esa puerta?, preguntó, su voz apenas un susurro. Edgar titubeó. «Oh, solo una oficina que ya no usamos». El aire se tensó. Edgar se movió inquieto. Elena lo observó con detenimiento. Sabía que algo más estaba detrás de esa puerta. Lo sentía. ¿Debería insistir? Esta exigió ver la oficina, alegando que necesitaba un lugar tranquilo para revisar algunas notas y documentos. Con una mirada de resignación, el patriarca cedió y la condujo a la pequeña oficina. Esta estaba llena de muebles antiguos y una biblioteca polvorienta. Elena sintió una presencia inquietante en la habitación. Mientras Edgar esperaba en la entrada, Elena empezó a examinar los libros y documentos. Sus ojos se posaron en una estantería y notó algo extraño. Al tocar uno de los libros,
La estantería se deslizó revelando una puerta oculta. Edgar intentó disuadirla, pero Elena insistió, empujando la pesada puerta que revelaba una cámara oculta llena de artefactos antiguos y documentos que parecían ser diarios. Lo que Elena estaba a punto de leer en esos diarios cambiaría por completo su percepción de la familia Thornwell. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y en el centro de la habitación había un altar que sugería rituales oscuros. La detective, sintiendo una mezcla de horror y fascinación, sabía que había encontrado una pista crucial. La investigación había tomado un giro siniestro y Elena estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad detrás de la familia Thornwell. Elena pasó días revisando los documentos de la cámara secreta. Los escritos eran claros: rituales oscuros, sacrificios humanos y la eterna búsqueda de inmortalidad. Los Thornwell habían mantenido su poder gracias a estos oscuros rituales, un secreto que ahora estaba en manos de Elena. Mientras continuaba investigando, Elena también habló con los habitantes del pueblo. Muchos eran reacios a hacerlo, pero con suficiente persuasión comenzaron a compartir historias antiguas sobre los Thornwell. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, describían a la familia como seres oscuros que habían llegado al pueblo hace siglos. Además, mencionaban comportamientos peculiares de los Thornwell, como su actividad nocturna y la ausencia de reflejos en los espejos, lo que incrementaba las sospechas de Elena. La detective decidió que era el momento de regresar a la mansión Thornwell para buscar más pruebas. Esta vez no planeaba marcharse sin descubrir toda la verdad. Elena pasó varias noches vigilando discretamente los movimientos de la familia. Observó cómo parecía más activa durante la noche. Los lugareños mencionaron que los Thornwell rara vez se veían durante el día y que sus ventanas estaban siempre cubiertas por pesadas cortinas, manteniendo la luz del sol fuera. Algunos habitantes también recordaron haber visto sombras moverse detrás de las ventanas a altas horas de la noche, acompañadas de extraños cánticos que resonaban desde el interior de la mansión. Un testimonio de un antiguo empleado de la mansión reveló que los Thornwell tenían hábitos nocturnos perturbadores. Siempre estaban despiertos toda la noche, dijo el hombre con un temblor en su voz, y nunca los vi comer comida normal. Solo bebían algo oscuro, como vino, pero más espeso. Y esos rituales, llenos de símbolos y velas, era algo sacado de una pesadilla. Esa noche, bajo un cielo opresivo y sin estrellas, Elena avanzó en la oscuridad de la mansión. Con pasos ligeros y su linterna temblando en la mano, sintió el peso del peligro acechando en cada sombra. Su corazón golpeaba como un tambor, presintiendo que su enfrentamiento final estaba cerca. Al llegar a la habitación de Lord Edgar, Elena empezó a registrar cada rincón, con una sensación creciente de que algo oculto acechaba. Los estantes se alzaban imponentes y el silencio se volvía cada vez más sofocante. Al mover un pesado armario, escuchó un crujido. Algo estaba detrás. Con el corazón latiendo en su garganta, Elena descubrió un compartimento oculto. Dentro, un diario de páginas amarillentas parecía esperar a ser leído, como si guardara siglos de secretos. Temblando, abrió el diario. A medida que leía, su respiración se volvió irregular. «No puede ser», murmuró. Los Thornwell eran vampiros. Ritual tras ritual, sacrificio tras sacrificio, todo estaba allí, en tinta y papel. Pero aún había algo peor que no podía entender del todo, algo que aún debía descubrir, algo que la podría destruir a ella y a todo el pueblo. Elena cerró el diario de golpe
un sudor frío recorriéndole la espalda. La verdadera amenaza estaba cerca, más cerca de lo que ella pensaba. Cada detalle confirmaba sus peores sospechas. La mezcla de horror y determinación llenó a Elena. Sabía que debía detener a esta familia de vampiros antes de que más inocentes sufrieran. Pero primero necesitaba entender completamente a lo que se enfrentaba. Volvió a la posada y pasó tiempo estudiando el diario, aprendiendo sobre los rituales y las debilidades de los vampiros. Comprendió que debía actuar con cautela y estar preparada para cualquier eventualidad. Una noche, mientras examinaba el diario en su habitación de la posada, Elena sintió una presencia detrás de ella. El ambiente se volvió aún más opresivo y un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, fue atacada por Víctor, uno de los gemelos. Sus ojos brillaban con hambre y furia mientras se lanzaba hacia ella. La lucha que siguió fue desesperada y brutal. Elena utilizó todo su entrenamiento y astucia para defenderse. Con una rápida maniobra, Elena cerró la puerta, atrapando a Víctor en la habitación. Sin perder tiempo, arrancó una estaca improvisada y la clavó en su corazón. Víctor se desintegró en polvo mientras Elena, temblando, recuperaba el aliento. Sabía que la batalla no había terminado y que los otros miembros de la familia no tardarían en darse cuenta de la desaparición de Víctor. Con renovada determinación, Elena se preparó para la confrontación final, consciente de que cada momento contaba para detener la maldición que asolaba al pueblo. La cuenta regresiva había comenzado. Elena no podía esperar más. Armándose con lo aprendido de los diarios y oscuros artefactos vampíricos, se preparó para la confrontación final. Cada segundo perdido era un peligro latente. Con un plan en mente y la determinación alimentada por la urgencia, emprendió su regreso a la mansión Thornwell. Esta vez no habría vuelta atrás. En la mansión, Elena se movía con cautela, consciente de que cualquier sonido podría alertar a los vampiros restantes. Sabía que Edgar, el patriarca, rara vez se mezclaba con el resto de la familia durante la noche. Sus observaciones le habían llevado a concluir que Edgar se retiraba a la cámara secreta, posiblemente para realizar sus propios rituales oscuros. La batalla en la mansión sería intensa y brutal. Utilizando símbolos sagrados y estacas, Elena se adentró en el oscuro corazón de la mansión Thornwell, consciente de que cada paso la acercaba a un enfrentamiento con la muerte. Los pasillos se retorcían como serpientes y las sombras danzaban a su alrededor, susurrándole secretos de un pasado sombrío. Finalmente, Elena llegó a un vasto salón, donde la luz de las velas titilaba tenuemente, proyectando siniestras figuras en las paredes. Allí, en el centro, la esperaban Vivian y Lady Margaret. Los ojos de Vivian, llenos de odio y hambre, reflejaban una profunda oscuridad, mientras que Lady Margaret, con una presencia casi etérea, observaba con una mezcla de desdén y curiosidad. Edgar se mantenía oculto en su cámara secreta, pero Elena sabía que la amenaza más inmediata eran las vampiras frente a ella. La presencia de Vivian y Lady Margaret, con sus miradas vacías, era suficiente para llenar el aire de tensión mortal. Elena avanzó, sus movimientos cargados de determinación. Vivian fue la primera en atacar, moviéndose con una velocidad y fuerza sobrehumana. La lucha fue feroz, llena de gritos y destellos de luz mientras Elena utilizaba los símbolos sagrados y las estacas para mantener a raya a la vampira. Con un movimiento preciso y desesperado, logró clavar la estaca en el corazón de Vivian,
quien dejó escapar un alarido inhumano antes de desintegrarse en una nube de polvo. Sin embargo, Elena no salió ilesa, y la sangre brotaba de varias heridas en su cuerpo. Con sus últimas fuerzas, Elena se enfrentó a Lady Margaret. La matriarca, con una fuerza sobrehumana y una ferocidad letal, se lanzó sobre ella. Cada golpe de Margaret era como un martillazo y Elena apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, aprovechando un momento de distracción, logró clavarle la estaca en el corazón. Lady Margaret dejó escapar un grito que resonó en toda la mansión, y sus últimas palabras, cargadas de una maldición ancestral, fueron: «Tu sangre también está maldita». Mientras Lady Margaret se desintegraba en una nube de polvo, Elena cayó al suelo, jadeante y herida. La revelación de una maldición pesaba sobre su mente y mientras recuperaba el aliento, sintió una mezcla de horror y determinación. La maldición de los vampiros corría por sus venas y su batalla contra ellos era tanto personal como ancestral. Recordó fragmentos de su pasado que hasta ahora habían sido vagos recuerdos, historias que su abuela le había contado sobre sus ancestros cazadores de vampiros. Esta nueva comprensión le dio fuerzas renovadas. Sabía que la confrontación final con Edgar sería la más difícil. Edgar, al sentir la muerte de su familia, emergió de su cámara secreta con una furia contenida. Su presencia imponente y letal llenó el aire con una oscuridad palpable. Edgar, con una mirada que podía helar la sangre, se movió con una gracia depredadora hacia Elena. La batalla no era solo física, era una lucha de voluntades. Cada movimiento de Edgar parecía una burla, una muestra de su poder oscuro y del desprecio que sentía por la humanidad. «No entiendes, Elena», murmuró, su voz cargada de arrogancia. «Tu batalla no es conmigo, es con tu propia oscuridad». Elena lo sabía. El veneno dentro de ella resonaba con las palabras de Edgar. Cada golpe hacía eco de esa lucha interna. Pero la voluntad de Elena era de acero forjado por la perdida. Sus ojos no mostraban duda alguna, solo furia y dolor reprimido. «Te equivocas, Edgar. Mi oscuridad no me define. Tú sí lo haces». Y con esa certeza, atacó con toda la fuerza de su corazón, sabiendo que la verdadera victoria sería no dejarse consumir por el odio. La batalla se extendió por toda la mansión, destrozando muebles antiguos y derribando paredes. El eco de cada golpe y cada grito resonaba en los corredores vacíos, como un siniestro recordatorio de la violencia que se desataba. Elena respondía con los símbolos sagrados y las estacas, pero cada ataque parecía apenas ralentizar a Edgar. Con un esfuerzo final, Elena acercó a Edgar en el rincón más oscuro de la sala. Podía sentir su propia respiración acelerada, cada latido martillando en sus oídos. Edgar la observaba, una sombra depredadora en sus ojos. La estaca en su mano temblaba. Elena apretó los dientes, sabiendo que solo tenía una oportunidad. Con un grito, se lanzó hacia él. Un impacto seco. Pero justo cuando la estaca se hundió en su carne, un murmullo rascó el aire. «Esto no ha terminado, Elena». Su cuerpo empezó a desintegrarse, pero algo más oscuro aún permanecía en la sala. En ese momento, Elena sintió el veneno vampírico invadir su cuerpo, pero la transformación fue lenta. En lugar de una transformación inmediata y completa, Elena sintió sus sentidos agudizarse y una lucha interna comenzó. Sabía que estaba en una encrucijada, pero la fuerza de su voluntad y su determinación de proteger a los inocentes la mantenían firme.
Elena sintió el veneno vampírico recorrer su cuerpo. Una mezcla de dolor y confusión la envolvió. Cada latido de su corazón ahora era una advertencia, una promesa de lo que podría convertirse. ¿Cómo luchar contra el mal cuando una parte de ti es ya su sirviente? Su mente era un torbellino de dudas. Podía sentir el hambre crecer, el deseo de poder susurrando en su interior. Pero su juramento a los inocentes, aquellos que había perdido, le dio fuerzas. Decidió que usaría esta maldición como un arma, incluso si eso significaba destruir la última parte de la humanidad que le quedaba. No soy como ellos, se dijo una y otra vez, mientras sus manos temblaban y su corazón se endurecía.